Raimundo Cruz, entrevista a... ¿Cómo estás, Roy? Buenas tardes. Buenas tardes. Primero, felicidades por los 19 años. 19 años. No es cualquier cosa, ¿eh? Frescura y madurez. 19 años. Entonces, muchas felicidades, Raimundo. Viene la revocación de mandato, que se está haciendo un verdadero escándalo. Inclusive ya mandaron llamar al director del INE ante el Congreso. Viene la reforma eléctrica, pero la popularidad del presidente sigue avasallante, no baja ni un ápice. Roy, tú tienes toda la experiencia en este tipo de cosas. ¿A qué atribuyes que López Obrador, a pesar de sus detractores, a pesar de los tropezones de su gobierno, de sus colaboradores, quizá del mismo, sigue en ese nivel de números, Roy? Tú que eres el experto. Mira, no podemos juzgar a López Obrador con los criterios con los que se juzga a cualquier político. No es un político tradicional. No llegó al poder como político tradicional. Le ayudó al llegar al poder no su propuesta, porque no tenía una propuesta clara. No nos dijo, voy a hacer la reforma eléctrica o vamos a crecer. No, nos dijo, hay que sacar al PAN y al PRI. Y los malos gobiernos del PAN y el PRI le ayudaron a llegar. Llegó como luchador social. Y entonces ha mantenido su popularidad porque no ha abandonado su papel de popularidad social. De hecho, si alguna crítica estructural podemos hacer al presidente, es que a veces no se comporta como presidente, ¿no? La famosa frase, una frase muy fuerte que dice, cuando tienes que decidir entre la justicia y la ley, elige por la justicia. Sí. Oye, bueno, eso está muy bien para un luchador social, pero para un presidente lo normal sería respeta la ley, porque juré respetarla cuando juré el puesto. Y no, él se mantiene la justicia, que es un poco el discurso de lucha social. Y eso le ha funcionado porque en un país donde hubo muy malos gobiernos, donde se generó mucha pobreza, mucha injusticia, mucha impunidad, un luchador social es muy atractivo. Y entonces el presidente no ha tomado el papel de que él es el poderoso. Él, a pesar de que hace Pero mucho... sí lo ejerce, Roy, en totalidad. Es lo que te iba a decir. A pesar de que hace mucho no teníamos a alguien con tanto poder en México. O sea, lo ejerce, lo sabe, presiona desde la mañanera, presiona desde la unidad de inteligencia financiera, presiona porque tiene las Fuerzas Armadas, tiene un poder por el presupuesto para los estados. Hace mucho, incluso ni Salinas, que tumbó a tantos gobernadores, creo, tenía tanto poder como hoy tiene López Obrador. Entonces, sí, se ha mantenido ahí y él siempre habla de los poderosos no nos dejan gobernar, hablando de los empresarios, los medios, los partidos. Todo lo malo tiene la culpa a otros. Todo, hay un poder que es el que le evita que haga las cosas. Y él está luchando permanentemente contra ese poder como si fuera una película de superhéroes. Y le ha funcionado. Y efectivamente, su popularidad, a como está ahorita, le alcanzaría para ganar el referéndum presidencial. Tenemos a Trump, que fue un fenómeno, sorpresivamente un fenómeno. Yo no sé si comparado quizá con Obama, pero bueno, Trump, Bolsonaro, vámonos a Francia, desde Sarkozy, el presidente actual, pero todos estos hombres, quizá la única que no cayó fue la señora Merkel, que ya ahora sí que se finí después de tantos años allá en Alemania, pero todos estos hombres que te he comentado, a los 3 años su popularidad, y mucho antes, viene de picada, mengua, se va, ahora sí que por el precipicio. Y este hombre, López Obrador, no. ¿Por qué, Roy? ¿Por qué él es distinto a los demás? ¿Dónde está el juego? Ya describiste algunas cosas, pero es más astuto que estas personas, es más inteligente que estas personas que esté dicho. Te voy a decir cuál es el equivalente. Lula. Lula ganó después en su 4ª vez que intentó, y sí era un luchador social, ya que estaba preso. Ganó en su 4ª vez, se religió, y ojo, y después impuso a una presidenta que no era muy popular, era medio desconocida, que era Dilma, y la sola popularidad de Lula le sirvió para poner a Dilma. Dilma hoy está a punto de volver a competir por la presidencia y goza de gran popularidad. Podría enfrentar a Bolsonaro. Creo que es el equivalente, más bien Lula, porque los otros efectivamente no, hay que recordar que Trump gana, fenómeno, pero incluso tiene menos votos que su contrincante, que Hillary Clinton, tiene menos votos. Entonces yo creo que sí hay una especie de fenómeno en México de que López Obrador es un gran comunicador desde la lucha social y enfrente de él no hay nadie. Todos los presidentes en México de 88 a la fecha habían tenido su némesis. Había un Cuauhtémoc Cárdenas,
un Vicente Fox, un López Obrador, un Diego, y en cambio hoy no existe un némesis de López Obrador. Roy, lo que acabas de escribir de Brasil, ¿en México tenemos ya nuestra Dilma Rousseff? Sí, incluso lo quise insinuar, pero efectivamente, ¿no? El caso de la jefa de gobierno, que parecería hoy que es la preferida del presidente, cuando dicen, no, es que no es tan popular, bueno, la esperanza del presidente es que su popularidad se pueda decantar en un voto a favor de la candidata o el candidato, ¿no? Que importaría poco el candidato, sino lo que importa es lo que el presidente indique, que es un poco el modelo de Brasil. Fíjate, y tocaste algo, en el caso de Brasil, cuando este hombre, el que has mencionado, compitió, no tenía, pues ahora sí que antagónicos en la oposición, pero en la oposición, si va Claudia Sheinbaum, si hay dos muy ejes poderosos que sí podían fracturar a su partido. Sí, hablas de Ebrard y de Monreal. Así es, ¿no? Y en sobre Brasil todo no había personajes de ese tamaño, ¿eh? No había. O sea, ahí Lula era dueño del PT, que es el Partido del Trabajo en Brasil, como López Obrador es dueño de Morena, impuso a Dilma, que era una secretaria de Estado, no la principal secretaria de Estado, pero cercana a él, le impuso y nadie más alegó. Surgió, si hacemos un poco el recordatorio, un accidente que hizo crecer a una opositora ecologista. Y las encuestas empezó a crecer, pero a la hora de la elección, la estructura del entonces PT, que había generado Lula durante 8 años, lo hizo ganar claramente a Dilma. Y yo creo que aquí un poco está tratando de hacerse ese modelo, crear una estructura de Morena vía los programas sociales, vía los delegados, de manera que quien sea candidata o candidato tenga una base sólida que siga los lineamientos del presidente. Incluso si nos vamos formalmente, cuando el PRI empezó a perder poder, es porque se generaron divisiones en el PRI. Así es, ¿no? Sí. Acordémonos del PRD, con Cárdenas y Muñoz Ledo. Y en los estados, el primer estado que pierde justo es Zacatecas con Monreal, el Monrealazo, y a partir del siguiente año vemos Tlaxcala, vemos Baja California que Monreal Sur. Fue el precursor de todos esos estados, convenciendo a los candidatos que no puso el PRI, y todos prácticamente le ganaron. Sánchez Anaya, Leonel Cota, Toño Chavarría, empezaron a salir del PRI y le ganaban al PRI. Efectivamente, como dices tú, ahí están los opositores, y porque lo estamos viendo hoy, ¿no? El caso de Monreal es muy claro, porque Monreal es candidato presidencial, pero el presidente se ha negado a aceptarlo como candidato presidencial. Y el caso de Marcelo, que ha hecho un extraordinario trabajo, creo que es el hombre más destacado en su gabinete, creo que es de donde se está sosteniendo el presidente para las cosas realmente trascendentes, pero por supuesto que no lo quiere. La revocación de mandato, ¿por qué la oposición ahora no quiere que se dé la revocación de mandato el próximo año? A ver, primero, porque no va a llegar al 40%. Al no llegar al 40%, por más que hagan campaña, entonces no es obligación seguirla. Pero lo que sí es que al presidente le va a permitir hacer campaña política. O sea, el presidente nuevamente va a poder recorrer el país. Es el relevo del próximo año, es la estafeta del próximo año con la que va a estar corriendo. Sí, o sea, tiene de todo el año, enero, febrero y marzo, va a estar recorriendo el país diciendo voten por mí, y es llena la agenda durante 3 meses de ser popular y desviar la atención sobre otros temas. Y si no va a ser vinculatoria, la oposición dice, pues no la quiero. Ahora, a como pinta, sí se va a hacer, a como pinta. Falta que consigan las firmas. Y entonces, la oposición que hoy dice que no se haga, va a hacer campaña para, ahora votemos en contra. Y entonces la oposición no tiene una posición clara, pero la oposición no ha entendido la forma de comunicar. Sí, Roy, un gusto. ¿Con qué te quieres despedir? Pues no, nada más. Lo que dije hace rato de la polarización es cierto. No nos ofendamos, aprendamos a vivir aunque pensemos distintos políticamente. Hasta luego, Raimundo.